Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura. Y estamos de vuelta. Sí, yo sé que nos echaron de menos, así que estoy aquí con la Barbarita. Qué maravilloso, ya regresamos. Sí, ya regresamos. Yo sí que me perdí varias semanas. Tuviste que ir a buscarme porque si no me quedaba por allá. Tuve que ir a buscarte, eso es verdad. Sí. Pero volviste. Sí, volví, pero dejamos excelente reemplazo. O sea, Sergio Vergara lo hace realmente extraordinario. De hecho, el otro día que estaba con él, unas señoras se acercaron a saludarlo y a felicitarlo porque lo habían visto en la radio y, o sea, lo habían encontrado. Era lo máximo. No, ya me estuvo con Guillermo. Sí, pues. Maravilloso. Sí, maravilloso. Así que, nada, así que estamos de vuelta, vamos a estar aquí de vuelta hasta, bueno, algunas semanas más, sí. pero ustedes saben que nosotros siempre volvemos. Así que de vuelta y en una semana en que estamos homenajeando a un personaje titánico, eso voy a decir, a un titán de todos los sentidos, probablemente de los más grandes estadistas de la historia. Así es, de los más grandes, y nos estamos refiriendo a Sir Winston Churchill, que efectivamente ahora a fines de noviembre se conmemoran los 150 años de su nacimiento. Y claro, o sea, es, como tú bien dices, estadista, pero estadista y tantas cosas más, o sea, porque si uno empieza a pensar, es político, es escritor, es historiador, militar, trabajó como periodista, bueno, y toda es pintor. No, y de hecho se gana el premio Nobel de Literatura, y uno diría, pero ¿cómo un político? No, es un gran escritor que además tiene una vasta y magnánima obra, o sea, sí. El nivel de tiempo, o sea, yo saco la cuenta un poco mirando su vida, de ese hombre tiene que haber dormido muy poco. Tiene que haber dormido muy poco, siempre en la gratísima compañía de su puro y de su whisky, o de su brandy, y de Clementine, que lo acompañó toda la vida y ella lo sobrevivió bastantes años más. Así que bueno, yo creo que probablemente por el hecho de que hizo tantas cosas, por ser tan conocedor de la historia, es que tenía esa capacidad para entender la realidad, para adelantarse a los hechos, que es verdaderamente un ejemplo. O sea, uno se queda con la sensación de que, por Dios que nos hace falta un Winston Churchill. Es que, a ver, a mí me pidieron hace unas semanas atrás porque hicieron un homenaje en el Mercurio de Winston Churchill en el cuerpo reportaje. Y me pidieron una columna de cuál era, a mi juicio, su importancia como figura. Y yo ahí planteé una cosa, bueno, obviamente desde nuestra disciplina comprendiendo lo que es la historia, es que Winston Churchill era un hombre primero extremadamente culto, un hombre que se va a formar en las humanidades muy profundamente, pero además un gran historiador, lo que le va a permitir, con el hecho de comprender muy bien el pasado, poder entender su tiempo. O sea, es más, solo quien comprende el pasado entiende el presente, pero además le va a permitir proyectar el futuro, porque siendo que murió en 1965, nosotros hoy día vemos ciertas frases que ya auguraban lo que está sucediendo hoy. Y eso no es muy común en los políticos, particularmente porque hoy la política está muy degradada y porque, como diría G.K. Chesterton, contemporáneos también, pero Chesterton muere antes, muere en 1936, Chesterton va a decir que cuando tu inteligencia no da para mucho, siempre tienes la opción de hacerte político. Y eso abunda hoy, porque hoy no hay ningún requisito para ser político. Winston Churchill va a vivir en un tiempo en que la política no es remunerada y por lo tanto personas de poca valía no van a ambicionar la política. Exactamente, claro, porque en el fondo tenías que tener, o tenías que tener tú como familia los recursos para poder subsistir, o tenías que proveértelo de otra manera como lo hacía Winston Churchill a través de sus publicaciones, pero no era, la política no era el camino
para lograr enriquecerte. Y qué es lo que hace que hoy día los políticos en general en todas partes del mundo, bueno, queden ahí apernados en los cargos y tratando de jamás perder esa influencia y esa posibilidad de ganar dinero sin esforzarse mucho en la gran mayoría de los casos. En muchos casos. Así que seamos justos, no en todos, pero muchos. Sí, pues exactamente, por eso digo en la gran mayoría, porque yo te diría que las excepciones son pocas. Exacto, las excepciones en este caso no confirman la regla. No. Pero bueno, nuestro personaje, por supuesto el gran británico, va a nacer en Oxfordshire a finales, en el fondo, segunda mitad del siglo XIX, en el seno de una familia ennoblecida, o sea, noble, pero que se había ennoblecido durante el siglo XVII. Y por lo tanto ahí tenemos la icónica casa, que es más que una casa, es un palacio maravilloso ahí cerca de Oxford, que es Blenheim Palace, que evidentemente era la residencia del Earl of Marlborough, y hoy cuando uno visita ese palacio, que obviamente muestra lo que le sucede a muchas familias, que son estos palacios abiertos al público, de familias que se van deteriorando económicamente, que van vendiendo las colecciones, y por lo tanto un palacio bastante vacío en muchos aspectos, con unos jardines maravillosos, pero que en su interior hoy tiene en la habitación donde nació Winston Churchill como uno de los highlights, como uno de los puntos claves a visitar, y luego toda la parte inferior tiene un museo en honor a Sir Winston Churchill. Y ahora, por los 150 años de su natalicio, se inauguró en los jardines una nueva escultura en que aparece pintando. Winston pintando. Así es. Bueno, claro, efectivamente nace ahí, en esta familia, como tú dices, que se ha ennoblecido, ¿ya? Y es hijo de Randolph Churchill, que era miembro del Parlamento por parte del Partido Conservador, así que era un político al que Winston Churchill va a admirar muchísimo. Sin embargo, este es un padre que no va a ser muy cariñoso, es un padre que, producto de que cuando Winston Churchill entra al colegio, no se va a destacar por ser un buen alumno, ni tampoco por ser un bien portado. La relación entre ambos, bueno, no va a ser de las mejores. Winston se va a sentir que él no es suficiente, el padre también podríamos Lo va a mirar en menos. como, claro, un poco avergonzado de lo que es este niño. La mamá, en cambio, una mamá más cariñosa, pero tampoco tan cercana, y es una norteamericana. Exacto, es lo que se denomina una American Beauty. Básicamente hay que entender que la segunda mitad del siglo XIX es un periodo de gran auge económico, y hay que comprender que después de la guerra de secesión americana, Estados Unidos va a arremeter con gran fuerza en la revolución industrial, y va a terminar superando para comienzo del siglo XX, digamos, Estados Unidos va a producir más que lo que produce el Reino Unido y Alemania juntos, o sea, una potencia industrial impresionante. Entonces se van a producir grandes fortunas en Estados Unidos, y muchas de esas fortunas, que pueden ser comerciales o de distintas áreas industriales, van a viajar al viejo continente, porque la gran aspiración y el gran tema de Estados Unidos es que siempre quería ser Europa, y por lo tanto esta gente que tenía fortuna va a llegar a Inglaterra, que era lo lógico, ambos hablaban inglés, el mundo anglosajón, y van a mirar a estas familias nobles empobrecidas, que había cantidad, ¿ya? Y se van a casar con estos nobles empobrecidos, y por lo tanto estas son las American Beauty. Es lo mismo que vemos, ¿te acordáis de Downton Abbey? Es la misma situación, o sea, Downton Abbey también estaba de capa caída, el Lord que aparece, que damos los padres de los protagonistas, ella también era una americana. Claro. No, claro, es una buena combinación. O sea, se casan con quienes son nobles y ellos son los que ponen las lucas, en el fondo. Exactamente. Sí. Así que bueno, y esta madre, además, y eso es entretenido. Jenny, claro, bueno, porque tienen otro hijo, ¿no? O sea, tiene un hermano, Jack. Pero ahí corren los rumores de que este Jack no habría sido hijo de Randolph, porque ella era buena para tener amante. Y dentro de los amantes hay uno que es... Hay uno que era como el amante, de primera categoría. Exactamente. O sea, a ver, uno de los amantes que tuvo Jenny era el mismísimo príncipe de Gales, que es el futuro Eduardo VII. Es el hijo mayor de la reina Victoria y Alberto de Saxo-Coburgo-Gotha, un joven que no va a ser nunca muy bien portado, que evidentemente lo van a casar, o sea, se va a casar tempranamente con la casa de Dinamarca. Ella, la princesa, va a ser una princesa muy querida,
Sí, y efectivamente que ella va a sufrir muchísimo en su vida porque el príncipe de Gales se jactaba de haber tenido más de 50 mujeres en relaciones extramaritales. Entre ellas, la madre Winston Churchill, entre ellas, si uno piensa, se le corren, bueno, muchas actrices importantes, la Lily Loughtry, por ejemplo, que era la actriz victoriana probablemente más famoso y más bonita. Pensemos en este mundo final del siglo XIX, Oscar Wilde, Sarah Bernard, que también se le corría el tema, pero Lily Loughtry va a ser un amante bastante permanente, y en un momento Oscar Wilde, cuando termina con Florence Balcombe, que era su polola irlandesa, se acerca a este mundo de Londres, todavía un Oscar Wilde que no había hecho nada, y se acerca a Lily Loughtry y le dice, bueno, seamos en el fondo, sé tú mi pareja. Y ella le dice, lindo, precioso. No, o sea. Mi amante es el príncipe de Gales. Entonces, claro, por eso. Porque además hay que entre paréntesis, el príncipe de Gales no era nada de buen mozo. Po, horrendo. Era realmente horroroso. Y entonces, claro, ahí tú te no das cuenta. No tanto de joven, pero después va ganando puede, importancia. sí, lo que pasa es que Eduardo VII es un vividor. Y aquí sí. es bien importante porque Eduardo VII va a esperar toda la vida que su madre muera para poder ser rey. Entonces va a ser un príncipe esperando ser rey. La madre va a vivir largo tiempo. Recién la reina Victoria va a morir en 1901. Claro. Pero era un gozador, o sea, le gustaba la casa, le gustaba la buena vida. Y un poco eso también es importante porque Winston Churchill va a nacer en la era victoriana, que es una era bastante austera, principalmente porque la reina Victoria, a la muerte, el año 1867, cuando muere Beloved Albert. Ella va a guardar un luto riguroso, pero ella va a extender este luto a la nación. Entonces, cuando asume Bertie, Eduardo... Va a tirar la casa por la ventana. Claro, que por eso es el contraste entre los victorianos, que son austeros, y los eduardianos, que son de alguna manera el goce. Esta es la época de Ascot, esta es la época de la fiesta, esta es la época básicamente del desenfreno. Sí, pues tienes toda la razón, fíjate que no habíamos reparado en eso que acabas de decir, porque llevamos algunos días estudiando a Winston Churchill, pero tienes razón. O sea, él crece hasta el año 1901 bajo esa moral, podríamos decir, victoriana, pero de ahí en adelante, la mayor parte de su vida, o sea, hay que pensar que Winston Churchill muere a los 90, bueno, tiene parte importante de esa como juventud en esta época. Claro, le va a tocar por una parte, como bien tú dices, nace en la época victoriana, tiene una adolescencia en la época eduardiana, que es esta gran, podríamos decir, época de gran gasto, pero posteriormente le toca la crisis y de alguna manera él se va a formar en esa época de gran abundancia intelectualmente, que podríamos decir es lo que lo prepara para enfrentar las crisis, porque le va a tocar la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras y por supuesto la Segunda Guerra Mundial, donde se convierte en el hombre para el minuto. Es el momento estelar de su vida, la Segunda Guerra Mundial, sí. Así que, no, sí, es una gran época y además un gran personaje. Entonces, como decíamos, bueno, nace en esta familia de padre británico, madre norteamericana, tiene a este hermano que era bastante cercano, pero la relación con los padres era lejano y de hecho a él lo mandan al colegio a los 7 años y ahí hay una anécdota que en realidad da pena porque se cuenta que la mamá lo habría dejado solo en el tren para que tomara, para irse al Paddington, para que fuera al primer colegio en el que lo inscribieron y él además les escribía a la mamá así como diciendo, quería mamá, bueno, ¿cuándo vas a venir a verme? Y era una vez al año. Una vez al año, con suerte. Porque la mamá estaba más preocupada, bueno, de la socialité y era un matrimonio también que no era de lo mejor, o sea, no era tan bien avenido. Pero decíamos, no le va bien en el colegio, ni en el primero, en el segundo colegio mejora un poco, hasta que, bueno, el tema es que el padre lo que anhelaba es que este niño hiciera carrera militar. Sí, pero tenía que entrar a un public school para eso. Claro, logra entrar al public school. Que entra a Harrow. Entra a Harrow y ya en Harrow, en los últimos 3 años de esa educación, en el fondo ya empieza como a hacer educación militar, preparándose como para entrar a la academia de Sandhurst, militar, que lo va a lograr en el 3er intento, o sea, da la prueba 3 veces. O sea, nunca le fue muy bien. No. O sea, aquí hay una cosa bien importante, porque hoy día nosotros ponemos todos los ojos en el desempeño escolar. Y lo que deja claro esto, que a alguien de mal desempeño escolar le puede ir increíble, y al revés también. O sea, podríamos establecer que
el desempeño escolar no garantiza nada No es y el mal garantía de desempeño nada tampoco. Exactamente, todo depende de la iniciativa personal y de la autoeducación, como es el caso de Winston Churchill, porque ya vamos a ver qué es lo que ocurre en su vida y cuándo se produce el gran cambio. Sí, por porque hasta supuesto. ahora no hemos dicho nada. No, y de hecho es una pena porque cuando él entra a la Academia Militar quería demostrarle al padre, porque él siempre admiró a este padre profundamente, este padre lejano, riguroso, del que él sentía que lo estaba defraudando de alguna manera. Cuando entra a la Academia Militar, ya antes de graduarse el padre se muere, por lo tanto no alcanzó a ver a Winston en nada. De hecho, él posteriormente va a escribir la biografía del padre, porque el padre además políticamente había cometido errores importantes, pero él trata de realzar la valía del padre, su admiración era profunda. Entonces, claro, cuando se gradúa, bueno, va a conseguir a través de, digamos, de ciertas conexiones, Sobre todo de la madre, de la uno de madre, los contactos, el pituto. los pitutos. Va a ir a Cuba a ver el tema de la independencia y posteriormente ya se va a ir a la India. Claro. Se va a ir a la India y la verdad es que en la India es cuando se comienza se comienza a producir el cambio, porque la verdad es que en estas estancias en la India es donde él va a aprovechar el tiempo para comenzar a leer y de hecho va a ser la madre la que le va a... Una madre que no es cercana físicamente, pero sí es cercana en cuanto a la correspondencia y al hecho de que la madre le va a comenzar a mandar libros y él entonces ahí va a comenzar a leer y a autoformarse, va a leer autores así como Gibbon, ya fundamental para entender... Platón, además. Claro, Platón, Gibbon, los para clásicos, entender los sí. clásicos, para entender lo que es, no sé, la historia del mundo romano, Darwin por ejemplo, también va a leer. Darwin. Sí, sí. Y entonces ahí comienza a darse, por una parte, o sea, comienza a estar vinculado o comienza a tener estas incursiones en el mundo militar y en estos enfrentamientos, en estas guerras, Pero- y por otro lado, Pero no me su cuentes. formación. Vamos y volvemos. Vamos y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Sir Winston Churchill. Lo tenemos en la India, por una parte estudiando, leyendo y por otro lado pidiendo ciertas incursiones, porque durante este periodo va a tener primero ciertas incursiones en la India, va a escribir al respecto, comienza su carrera de escritor. Él mismo va a decir que él escribe cuando vienen estos periodos oscuros. Él habla de los perros negros, probablemente era una persona depresiva, y cuando veía que esto venía, escribía. Por lo tanto, va a escribir en este periodo sobre sus incursiones en ciertas regiones de la India, va a escribir una novela incluso, luego va a pedir que lo manden a Sudán y va a ser muy crítico porque va a participar con las tropas de Lord Kitchener, va a ir como corresponsal y va a ser muy crítico de las acciones de Kitchener en Sudán, que en realidad era una acción de los británicos para aplacar una situación bastante compleja que se había dado ahí. Y posteriormente en el fondo vuelve a la India y va junto con esto a iniciar su intención de carrera parlamentaria. Evidentemente sus intenciones políticas por una cosa personal, familiar, lo van a llevar a enrolarse en el Partido Conservador, siendo que sus ideas eran más cercanas al mundo liberal. Claro, él mismo va a decir, de hecho, una frase que dice que él es en todo liberal salvo en el apellido, ¿no? O sea, como que la familia era de una tradición conservadora y por lo tanto, bueno, finalmente eso es lo que lo va a llevar a inclinarse a entrar y a como enrolarse en el Partido Conservador y empezar a buscar las posibilidades de hacer, en el fondo, una carrera parlamentaria. Se va a presentar a elecciones. Pero no le va a ir bien en ocasiones. En varias ocasiones donde no va a ganar, ¿ya? Así que también hay que tener presente eso, no es importante ganar a la primera en las elecciones. Bueno, y como él, bueno, y lo que va a ocurrir con él es que va a morir políticamente varias veces, ya lo vamos a ir viendo, y eso también es una de las características importantes de su vida. Dentro también porque va a comenzar a mezclar, podríamos decir, por una parte este anhelo de entrar en la vía política, por otro lado el hecho de que se convierte en el fondo en una especie como de corresponsal
¿ya? De guerra y escribe para distintos periódicos y sus incursiones en distintas guerras importantes de lo que era todavía el Imperio Británico. Bueno, pero lo que lo va a catapultar va a ser su presencia en la Segunda Guerra de los Boers. Exactamente. Porque además ahí protagoniza una situación bien especial, Sí. porque él va como corresponsal del Morning Post y estando en un ferrocarril, se descarrila, finalmente él logra salvarse, pero los toman prisioneros, y estando prisioneros él vive desde dentro lo que era la situación Boer. Por una parte logra escapar, pero además ve y va a ser muy crítico de la situación, de la acción de los británicos para con los Boers. Entendamos que en la Segunda Guerra Boers vamos a tener los primeros campos de concentración de británicos para la población Boers, que eran holandeses básicamente, la gente del Transvaal y el Orange, que entendamos que esa guerra va a tener que ver porque esa pobre gente va a huir de la administración del Cabo, que va a ser británica, y se van a instalar y siendo campesinos, pero van a tener el drama de descubrir la mala suerte. diamantes y oro, y eso va a causar esta guerra. Entonces él, cuando vuelve, va a ser muy crítico, pero además va a contar esta aventura, o sea, cómo escapé de la prisión. Claro. Y esto lo va a convertir como en un celebrity. Claro, un celebrity que además va a dar conferencias, va a, en el fondo, para relatar todo este tipo de cosas, y va a dar conferencias en Estados Unidos, en Canadá, va a dar conferencias después también en el propio continente, o sea, en París, en Madrid, o sea, En Gibraltar. Gibraltar, claro, o sea, realmente se transforma ya en un personaje famoso. Más o menos como en el año 1904, además, él va a conocer a quien va a ser su mujer, a Clementine, y ahí también otro dato como anecdótico de su vida, porque él tenía una relación que con otra mujer que era la hija de un político importante, que iba a ser importante en su propia carrera política. Asquith. Sin embargo, Claro, proleada con Violet. Asquith, Asquith. claro. Sin embargo, bueno, finalmente va a decidir, se va a casar con esta Clementine, con quien, como decíamos, lo va a acompañar toda la vida y con quien va a tener 5 hijos, ¿ya? Pero claro, aparte de eso, como Va a empezar decía, su carrera política. empieza su carrera política, exactamente. Y va a lograr ganar en unas elecciones, siendo parte del Partido Conservador, pero ahí también comienza algo que va a ser que lo caracteriza, que es el hecho de que Winston Churchill va a cruzar la vereda, podríamos decir, entre los conservadores, los liberales y después de vuelta a los conservadores, lo que lo hace que lo cataloguen muchos como un amarillo. Como un camaleón incluso, pero la verdad es que no, porque Winston lo que va a plantear es que va a decir que algunos renuncian a sus convicciones por el bien del partido, y otros básicamente renuncian al partido por el bien de sus convicciones. Y eso es lo que él va a hacer, porque básicamente lo que lo va a llevar a quebrar con el mundo conservador va a ser la actitud proteccionista y contraria al libre mercado y al libre comercio que tenía el mundo conservador. Claro. Y por lo tanto él cree en el libre comercio tajantemente. Había otras cosas que habían, desacuerdos, pero ese va a ser el punto clave. Y ahí va a empezar a trabajar con Asquith y obviamente de ahí viene su relación, que después se termina, pero posteriormente se va a vincular mucho a Lloyd George y va a estar muy vinculado en todo lo que son las reformas sociales. Él va a ser parte de esta agenda de reformas sociales y laborales, laborales, por supuesto, claro. En el sentido de menos horas de trabajo, condiciones obreras, condiciones mineras, ley de seguro desempleo, de salario mínimo, cosas que lo van a hacer tildar de una especie de socialista jacobino. Incluso hay caricaturas que son geniales. Con el gorrito. Con el gorrito, claro, sí. Exactamente. Y bueno, paralelo a eso, a que él está haciendo esta carrera política, comienza a demostrar, en el fondo, esa agudeza para poder mirar la realidad y darse cuenta de que, bueno, Europa iba avanzando hacia lo que va a ser el primer gran enfrentamiento, que va a ser la Primera Guerra Mundial, que ya en 1911 va a tener un primer momento cuando se produce la crisis de Agadir, ¿ya? En Marruecos, donde el Kaiser alemán, ¿ya? Que es nieto de la reina Victoria, que se había mantenido, podríamos decir, calmado en sus aspiraciones territoriales hasta la muerte de su abuela, que la reina Victoria muere en 1901, bueno, comienza a preparar el mundo para
para esa Primera Guerra Mundial. Y Winston Churchill lo sabe y sabe entonces que va a ser necesario mantener o formar alianza en el fondo para poder detener esos afanes expansionistas alemanes, y además sabe la importancia de poder y de mantener fortalecida la Armada. Claro, él considera, de hecho, ese es uno de los puntos también que lo va a llevar a disentir de los conservadores, Claro. el poner presupuesto en la Armada. La verdad es que no lo tenía muy claro, pero él ya veía que la seguridad nacional iba a depender, que ojo, que esta es una visión que viene, la Armada Británica la forma Enrique VIII, va a ser determinante en la época de Isabel I y se va a convertir en, digamos, a través del Imperio Británico, en esta presencia, en este Empire of the Seas. Pero nuevamente Churchill pone el foco en la defensa, en el sentido de ponerle ficha y no se equivocaba, ¿ya? O sea, tenía razón. Porque claro, en 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, él va a demostrar que esto era algo necesario. Ahora, debido a ciertas visiones estratégicas, él va a cometer un error durante la Primera Guerra, porque va a decidir abrir un nuevo frente, que es el frente de los Dardanelos, para de alguna manera molestar, podríamos decir, al Imperio Turco, y este frente va a resultar ser un desastre, un frente que va a usar principalmente tropas australianas, neozelandesas, que en 1915 va a tener el gran desastre de Galípoli, donde mueren todos, y literalmente Winston Churchill se hunde en su carrera política, una carrera política que había tenido aciertos, porque incluso lo había demostrado tiempo antes, cuando le tocó ser ministro del Interior, una determinación con respecto al actuar de las policías. Digamos, había hecho cosas Hay un momento bien impresionantes. Hay un momento en que habían unos bandoleros, es un caso que se habían parapetado en un edificio, y entonces habían muerto varios policías en estos enfrentamientos, y cuando él llega y dice, al momento no quiero que muera ni un policía más. O sea, aquí la vida de ustedes por sobre la de los bandoleros. Y por lo tanto él ordena que prendan fuego el edificio. Claro, Una cosa exactamente. increíble. Que además, o sea, iba en alza. Y Claro. este error en Galípoli lo condena. Claro, y lo van a ahí es que él degradar. dice esa frase, ¿cómo que en política? ¿Cómo? Claro, él dice, la guerra y la política se parecen mucho, solo que en la guerra, en el fondo, puedes morir una sola vez, y en la política puedes morir varias veces. Claro, puedes morir varias veces. Y él va a morir, aquí está la primera muerte, pero va a renacer, Por va a supuesto. renacer, porque claro, después de lo que significa Galípoli, en el fondo lo van a degradar. Y se va a enrolar, de hecho. Y él va a decidir, claro, enrolarse en la guerra, incluso va a salir herido, va a tener que dejar el campo de batalla para poder recuperarse, pero en el fondo logra comenzar a vincularse nuevamente volver a entrar en el mundo político, y de hecho una de las cosas por las que va a defender o que va a solicitar es el hecho de que el servicio militar sea obligatorio, por ejemplo, también para los irlandeses, y que incorpora el casco. El casco, o sea, se da cuenta de que el hecho de que lo que sucedió en Galípoli. que no estaban súper mal armados y preparados, bueno, había sido parte de las razones de su derrota. Mostrando también, una vez que la guerra termina, va a mostrar también esa capacidad de ser un visionario, porque va a ser muy contrario a lo que ocurre en el Tratado de Versalles. O sea, va a estar muy en contra, en el fondo, de que se culpe de todo lo que había sido la guerra a los alemanes. No, y de hecho dice, esto no es una paz, esto es un armisticio de 20 años. Y no se equivoca. ¿Y no se equivocó? Y no se equivocó, claro, porque sabe perfectamente que en el fondo las grandes indemnizaciones a Alemania y el fondo castigarla y culparla de todo iba a significar que se ponían la semilla de una Segunda Guerra Mundial. Y en eso no se equivoca. Y en el periodo entre guerras, bueno, va a lograr, en el fondo, volver a la política. Claro, pero va a tener un periodo primero en que no está en la política y escribe toda bueno. su obra, en el fondo, El mundo en crisis, de esta Primera Guerra Mundial, que cuando digo es una magna obra, Sí, varios sea, una cantidad de tomos importante. Yo no sé a qué velocidad escribía, pero es realmente impresionante. Realmente, bueno, porque tenía esos periodos donde, que claro, estaba alejado de la política, donde se refugiaba después en esa casa que va a comprar en Kent.
Y claro, ahí se dedicaba a escribir, se dedicaba en esos periodos a estar en compañía de su familia, se dedicaba a la pintura y los cuadros de él, la verdad, es que son impresionantes. Así que tiene como esos periodos donde además, como tú decías, cuando le venía la cosa como del aburrimiento que lo llevaba a la depresión, le aparecían los perros negros y el mejor antídoto para eso era escribir. Escribir. Bueno, por eso va a escribir este mundo en crisis, pero obviamente va a volver a entrar en la política y aquí va a volver a morir, porque lo van a nombrar ministro de Hacienda, Lord, en el fondo, Chancellor of Exchequer. Y ahí aparece con la maletita que es la que siguen usando hasta el día de hoy. Los británicos son tan tradicionales que no solo son los teléfonos, no solo son los taxis, sino que la maletita, que es una maletita cuadrada de cuero, así como que uno dice, pero no tiene una maleta más, o sea, un bolso más moderno. No, es parte del cargo. Pero lo va a hacer muy mal, va a tratar de volver al patrón oro, va a tener deflación, va a producir, bueno, y va a ser un desastre nuevamente, una cosa tremenda. Claro. Va a otra de las anécdotas importantes en su vida es que bueno, va a estar en el año 29 además va a venir la crisis y él va a viajar, va a estar en Nueva York cuando va a tener un accidente y lo van a atropellar precisamente en la Quinta Avenida. Claro, bueno, y además ahí es bien divertido porque Winston Churchill era un hombre que se jactaba y de hecho él va a decir que antes él nunca tomaba antes de la hora de almuerzo. Y luego va a decir, ahora me preocupo no hacerlo antes del desayuno. Yeah. O sea, era un hombre que era un buen bebedor, un buen vividor, le gustaba fumar sus puros, uno siempre tiene esa imagen de este hombre grueso con el puro y el whisky. Y en ese viaje a Estados Unidos está en la ley seca. Claro. Y él va a llevar una receta médica que además le indicaba una cantidad de whisky importante. Claro, porque en esa ley seca en el fondo la única posibilidad de poder obtener alcohol era si era con una prescripción médica, o sea, por una necesidad médica. Y él tenía su recetita y la recetita era como medio litro de whisky al día. Una cosa realmente impresionante, sí. Impresionante. Así que, pero bueno, se comienzan a vivir los cambios de ese periodo entre guerras, ya desde la década del 20, aparece la figura de Benito Mussolini en Italia, que en un comienzo... Pero claro, ahí tenemos que decir que cuando Winston ve la Revolución Rusa, bueno, sí, pues lo condena y por lo tanto, sí, cuando él ve a Mussolini lo ve como claro, eso es lo que te iba a decir, que comienza a ver a Mussolini con buenos ojos por el hecho de que no es porque él vaya a ser un fascista, sino que por el hecho de que lo que tienen en común es que son anticomunistas. Porque efectivamente, después de la Primera Guerra Mundial, en el año 17 se produce, o sea, en medio de la guerra se produce la Revolución Rusa, y esa revolución que va a, ¿cómo se llama? Va a generar problemas más para el gobierno británico por lo que ocurre con la familia. Con la familia Romanov, por Eso, supuesto. Por un lado, claro, porque ellos prometen darle asilo a la familia, finalmente no lo dieron y los Romanov terminaron todos asesinados. Eso por un lado, y dos, por el hecho de que después de la guerra civil y que se establece la Unión de República Socialista Soviética en el año 22, se forma el Comintern, que establece en el fondo los dictámenes para los partidos comunistas en el mundo. O sea, es un movimiento internacional que busca expandir, llevar la revolución a todas partes del mundo. Y eso es lo que va a comenzar a ocurrir. Y la presencia comunista en Inglaterra también va a ser importante. Pero vamos a tomarlo de ahí, vamos y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Winston Churchill. Estamos hablando precisamente de la injerencia comunista que se está dando en todo nivel y en todas partes del mundo, y como Winston Churchill se ha definido un anticomunista, y eso lo va a llevar a romper con los liberales, porque efectivamente el gobierno liberal del que él ha participado, desde cruzó literalmente, porque lo cruzó literalmente, o sea, entró a la House of Parliament y se sentó al otro lado. Se cambió de lado. Porque se sientan a un lado y se sientan al otro. Bueno, y resulta que lo que lo va a llevar a quebrar va a ser los préstamos que van a empezar a darle a la Unión Soviética. Así es, eso lo hace quebrar con los liberales y volver al lado de los conservadores.
Y eso es lo que decíamos, puede ser el punto que lo une, podríamos decir, a la figura, o que hace que mire como con no tan malos ojos la aparición de Mussolini, que es un nacionalista y es un anticomunista. Lo que no quiere decir que no sea socialista. En este periodo es importante porque va a volver a perder elecciones y va a quedar libre. Y se va a dedicar a escribir la vida de un pariente, que era John Churchill, que había peleado contra Luis XIV en las guerras continentales. Y por lo tanto, estudiando y buscando fuentes en Alemania, porque estamos en el marco de la guerra de los 30 años, buscando fuentes en Alemania, va a conocer a un cercano de Hitler y conversando con él, va a darse cuenta que lo que sucedió en la época de Luis XIV es lo mismo que sucedería si Hitler llega al poder. Y por lo tanto, esto lo va a alertar, esto le va a permitir comprender algo que nadie más comprendió. Solo él comprende, y por lo tanto, cuando él ya regresa a Inglaterra y regresa a la política, porque va a volver a ser electo, va a haber un cambio de gabinete, va a asumir en el fondo Chamberlain, y van a tener una política, porque ya el año 33 Hitler logra el poder, una política de apaciguamiento. Y Winston Churchill va a ser muy contrario a eso, porque decía que el apaciguamiento era como alimentar al cocodrilo, esperando que se coma otro antes que a ti. Exactamente, claro. Es como que si la vida de Winston Churchill en los momentos en los que queda fuera de la política y que se sienta a escribir, a estudiar, habían sido los momentos que lo prepararon para enfrentar lo que venía después. Porque claro, efectivamente se pone a estudiar lo que había sido la vida de su pariente, y eso lo hace mirar la realidad de lo que ocurre en la década del 30, cuando ya el mundo se encuentra cercano a la Segunda Guerra Mundial, y poder entender lo que estaba pasando. Y por lo tanto, estar en contra de ese apaciguamiento, porque sabe ya que Hitler lo que iba a querer era comerse el mundo. Y él no se equivoca, y entonces ahí Hitler va a comenzar a dar los primeros pasos, ya en el momento en el que en el fondo se va a producir el Anschluss, ya esa unión de Alemania con Austria, va a invadir Austria, y luego de eso va a querer más, ya cuando su aspiración van a ser los Sudetes, y ahí es cuando Chamberlain decide ir a conversar con Hitler, un Chamberlain que parecía casi amigui, ¿ya?, de Mussolini, que había intentado convencer a Mussolini de que en el fondo estuviera al lado de los británicos y que no se fuera al lado de Hitler, pero Mussolini finalmente va a escoger por el otro lado. Y ahí es cuando se produce esa conferencia que llega a ser como vergonzosa para el pobre Chamberlain. Por supuesto, porque Chamberlain era un caballero que cumplía su palabra oral y escrita, y llegan a un acuerdo por escrito en el que Hitler dice que no va a querer nada más aparte de los Sudetes. De hecho, Chamberlain va a volver a Londres pisando la pista aérea, va a levantar un papel y va a decir que salvó la paz. Churchill era el único que sabía que en el fondo ahora tenía la vergüenza y además iba a tener la guerra. Claro. Y efectivamente el propio Chamberlain se va a sorprender no solo cuando Hitler ocupa los Sudetes, sino que avanza más, pero tiene la certeza de que no va a avanzar más, claro, porque en la Unión Soviética no se lo va a permitir. Claro. Era un ferviente anticomunista, y ahí se produce la política, donde lo imposible, en política no hay nada imposible, y por lo tanto estos grandes enemigos, que es más, se perseguían y se mataban, van a hacer un pacto secreto, el pacto en el fondo Ribbentrop-Molotov, pacto de no agresión, en el que van a decidir que van a invadir en conjunto Polonia y se la van a dividir. Y por lo tanto, cuando el 1 de septiembre del año 39 Hitler invade Polonia, Chamberlain y los británicos se van a enterar por la prensa, literalmente, por la radio, que Polonia está siendo invadida por los dos lados y que Stalin está con Hitler. Y en ese minuto, de alguna manera, Chamberlain probablemente no supo qué hacer. Churchill se había agarrado a la cabeza y dicho: Te lo dije. La política de apaciguamiento. Pero en general, en la política y en la vida, nadie quiere escuchar a los que auguran y comprenden la realidad contando que viene algo malo. Porque yo soy una convencida de que a la gente le gusta que le mientan. La gente quiere escuchar lo que quiere escuchar el deseo, no la realidad. A la gente no le gusta la realidad, porque la realidad suele ser bastante cruda. Claro. En todas dimensiones, cuando tú te vistes y dices, ¿cómo me veo? Mal. Si tú te ves mal. Pesada, dice, claro. Ahora, ¿qué querés que te digan? ¿Que te ves bien si te ves mal? ¿Quieres
quieres que No, la gente yo quiere en mi la caso mientan. que me digas la verdad, lo Pero mismo que por te digo supuesto. siempre cuando estamos en algún almuerzo, si tengo algo me tienes que decir, hacer Pero que por un supuesto. perejil, un cilantro, no quedarte Ay, callado. qué atroz. O sea, no, por supuesto. Eso decía, las buenas amigas dicen la verdad. Claro, Y los buenos políticos también dicen la verdad. Sí, los buenos políticos también dicen la verdad y eso es lo que va a ocurrir en ese momento que, claro, se transforma en el gran momento cuando, bueno, se va finalmente, Winston Churchill se va a transformar en el primer ministro y no solo eso, sino que va a ser también el ministro de Defensa, por lo tanto se va a transformar en, podríamos decir, el ministro más poderoso de toda la historia del mundo británico en ese momento clave, donde se va a hacer asesorar también, en el fondo, va a formar, de hecho, primero como un gabinete de guerra, donde va a incluir ya personajes como Clemens Attlee, que es del otro lado político, en el fondo como para lograr partir por una unión interna, para enfrentar todos el gran desafío que tenían por delante. Y se va a asesorar, bueno, de especialistas en todos los ámbitos. Y ahí van a comenzar a desencadenarse los hechos, bueno, de la Segunda Guerra Mundial, que lo hacen convertirse en ese héroe que lleva a los británicos a resistir. Es que además los británicos van a tener que resistir solos, porque Hitler va a avanzar muy rápido, va a caer Dinamarca, Noruega, Bélgica, Francia. Ahí le va a tocar esas largas, oscuras horas, las horas más oscuras, cuando tienen que rescatar a esos jóvenes en Dunkerque, que se produce este milagro. Está la película. La Operación Dínamo, que es este milagro de la iniciativa individual. Y posteriormente ya va a venir la Operación Sea Lion, en que los alemanes intentan invadir por mar, y Winston Churchill dice: la última invasión de esta isla por mar fue en el 1066 y nadie más nos va a invadir, y resiste. Pero luego va a venir la acción de la Luftwaffe sobre Gran Bretaña, que son los Blitz, y Inglaterra va a resistir solo. ¿Ya? O sea, el Reino Unido va a estar absolutamente solo, porque si bien recibe pertrechos y ayuda económica de los americanos no han entrado en la guerra. Y no va a ser hasta el año 41, que es el punto de inflexión, que por una parte Hitler invade la Unión Soviética, y esto va a implicar que Stalin ahora va a ser aliado de Churchill, que para él siempre va a ser un tema porque sabe que se está aliando con un cocodrilo, básicamente. Y por otro lado, Japón bombardea Pearl Harbor y los americanos entran. Ahí se produce esta entrevista en Casablanca. Yo siempre digo que esa noche, cuando Franklin Delano Roosevelt le dice vamos a entrar a la guerra, Winston Churchill durmió, porque yo creo que probablemente no dormía desde el 1 de septiembre del año 30, o a lo mejor no dormía desde antes. Yo creo que dormía poco, pero desde el año 83, desde el año 33 que no dormía. Qué tremendo. Tremendo, sí, y ahí hay que recordar, bueno, y no se puede no recordar, porque tiene esas frases, esos momentos que están en la memoria, como en la memoria colectiva, de cuando hace ese discurso, cuando sabe que tiene que resistir. Un político honesto. Honesto, les dice a la gente la verdad, no frases populistas ni promesas que no van a cumplir. Él dice: no tengo nada que ofrecer, solo sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas. Sí. Pero vamos a resistir. Y le preguntan: ¿y cuál es el destino? ¿Cuál es el objetivo final? La victoria. No existe otra cosa. We will fight in the beach. O sea, si están en las playas, vamos a pelear en las playas, vamos a pelear. Sí. Pero we shall never surrender. No nos vamos a rendir, porque esto es una guerra de sobrevivencia. Hasta la victoria. La victoria. Y la victoria llegó. Pero claro, Winston Churchill va a ganar la guerra, pero va a perder la paz. Y en las elecciones de 1945 no sale electo primer ministro, una cosa impresionante. Básicamente porque la guerra produce pleno empleo y las personas van a preferir confiar en los laboristas. Va a ganar Clemens Attlee, va a iniciarse un proceso de convertir a el Reino Unido en un país socialista, la nacionalización, la creación del estado de bienestar, la creación del seguro de salud, esta idea de que la reconstrucción va a ser no con casas de propiedad, sino que arriendo estatal, o sea, el estatismo total. Pero ciertamente este avance y este shock va a hacer que, se dedique a hacer conferencias, porque mientras tanto Stalin se ha quedado con la mitad del mundo. Tenía razón, él sabía que Stalin era un cocodrilo y masticó fuerte, y ahí va a ser su famoso discurso en Fulham, en Estados Unidos, donde va a decir: desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, una cortina de hierro atraviesa el continente. Ha caído sobre Europa. Una cosa impresionante. Esas frases que quedan. Estuvimos en Trieste, tenemos que ir a Stettin. Tenemos que ir a Stettin. No, es que no podemos
la vida nos tiene que alcanzar hasta que vayamos a stepping, ¿no? Vamos. Sí. Vamos, listo. ¿Partimos al tiro? Vamos. Ya, estupendo. Bueno, pero efectivamente ahí él va a tomar cierto palco, protagonismo también como una figura, pero efectivamente en las elecciones del año 51 va a volver y va a ganar, así que va a volver a ser primer ministro, pero y ahí básicamente va a develar que Clemens Attlee, entre otras cosas, había iniciado la carrera atómica en secreto. Uy, se había endeudado, más encima, en las pésimas condiciones económicas en las que estaban. No, o sea, la situación económica, sí. Bueno, en general el mundo socialista siempre progrese y Attlee lo había hecho. Sí, bueno. Y efectivamente él va a tratar va a terminar con el tema atómico. No va a revertir del socialismo, porque el socialismo de alguna manera había quedado muy incrustado, pero tampoco va a alcanzar porque va a tener que retirarse. Sí, es muy poco tiempo. Pero sí va a haber, después de que se retira y que los conservadores sigan ganando, va a estar Anthony Eden. No, y antes de que se retira, le toca ser el primer ministro de la reina Isabel II. Ah, cierto, el año 52 muere el rey, claro, y le asume toca, Isabel II. Claro. Y después viene Anthony Eden, después en el fondo va a venir Harold Macmillan y le va a tocar ver a él, de hecho, cómo se va a recrudecer en la Guerra Fría. El año 61 se construye el muro de Berlín, y él estando en el retiro, dedicado a su familia, dedicado a escribir, porque escribe sobre la Segunda Guerra Mundial, y dedicado a pintar, va a ir a Berlín. O sea, hay una foto extraordinaria, va a ver el muro, que no puede creer esta situación, pero su salud se complica y finalmente muere el año 65. Sí, pues va a tener funerales de Estado que son multitudinarios, y la verdad es que yo creo que, bueno, el Reino Unido, y no solo el Reino Unido, en muchas partes del mundo se lo conmemora como la gran figura, y para el mundo británico es uno de los más grandes británicos de la historia. O sea, eso no hay. O sea, sin duda, además tiene una visión que permite comprender el presente. Por ejemplo, cuando él posteriormente dice que los fascistas del futuro se van a denominar a sí mismos antifascistas. Sí, pues claro. Sí. Real, y que además los imperios del futuro van a ser los imperios de la mente. O sea, cosa como, podríamos decir, es un adelantado que le permite comprender cosas que... Hay una frase muy buena de los empresarios también, pero donde él termina diciendo que en el fondo que la gente no entiende que el empresario es el que lleva el carro. Claro, porque hay algunos que lo ven como la vaca que ordeñar, ya. O sea, y su visión del socialismo, que básicamente es una religión, porque él comprende, él pasa por esos periodos en que considera que la religión es un delicioso narcótico, no se considera un hombre religioso en relación a Dios, pero se da cuenta que esa religión se ha reemplazado, a Dios se lo ha reemplazado por otras cosas, y básicamente él ve el socialismo como esta religión empobrecedora, porque además le toca ver en la práctica lo que ha sucedido con su propia nación. Sí, exactamente. Porque en la época de Attlee no solo se estatiza, sino que se destruye el Imperio Británico, o sea, todo el auge todo el proceso, del mundo, se termina destruyendo, y piensa tú que en la posguerra, cuando Alemania decide liberar los precios y comienza el milagro alemán, el Reino Unido continúa con un camino que es todo lo contrario y es un camino empobrecedor. Entonces estamos hablando del que era el Empire Overseas, se convierte en una isla pequeña que se va disminuyendo en sí misma. Entonces su visión es tremenda. Sí, su visión es tremenda. Y bueno, al menos murió sabiendo que los conservadores estaban en el poder. Sí, pues, pero al poco tiempo va a venir Wilson, las cosas van a ir peor, sí, bueno, y va a llegar un punto, y ahí es importante, porque esta situación empobrecedora va a llegar a tocar fondo en el gobierno de Callaghan en el año 78, cuando se produce The Winter of Discontent, y ese invierno del descontento es cuando se paralizan, porque los sindicatos en el Reino Unido habían crecido mucho, paralizan el país entero, y eso explica que el año 79... por los conservadores llegue Margaret Thatcher, y es ella la que va a iniciar los cambios que probablemente Winston habría querido hacer. Exactamente. ¿La Thatcher habrás conocido bien la historia de Winston Churchill? ¿Habrás sido admiradora de él? Yo creo que no hay británico que no haya admirado a Winston Churchill, principalmente porque a la Thatcher le va a tocar nacer en la década del 20, le va a tocar los cambios políticos, además en el fondo piensa tú que el año 28 el sufragio femenino
digamos, general, ya amplio, no censitario, y por lo tanto Bueno, le va a Churchill tocar le la había guerra. tocado enfrentar cuando comienza en el fondo todo el movimiento de la sufragette, que comienzan a pedir el Por voto supuesto, femenino, pero claro. ahí le va a tocar también vivir la guerra a ella, y no hay Sí, británico po. que haya vivido la guerra que no Sin tener sea presente, claro. a la figura de Winston Sí. Churchill. Es más, las generaciones que vivieron la guerra ya quedan pocas, y por lo tanto eso es preocupante porque el ser humano olvida y olvida rápidamente. Olvida Y rápido. por eso es importante que a los 150 años de su nacimiento lo estemos recordando. Y tenemos que decir una cosa, y tenemos que agradecérselo, que nosotros hicimos esta clase en El Toro, hicimos la charla de Winston Churchill, que se repletó, porque la gente se salía por las ventanas. Sí. La ofrecimos una segunda vez Sí. y está nuevamente repleta. No, y solo decirles, para todos los que vean este programa, que va a haber una tercera, y por lo tanto, si quieren inscribirse, está todavía la opción. Pero hay que va hacerlo rápido. pero hay que hacerlo rápido porque se va a respetar. Nunca habíamos tenido que hacer una clase por tercera vez. Y eso Así se lo que- debemos a él. Así que ese día, lo mínimo. Un cortito de whisky. De whisky, salud por en Sir honor Winston. a Sir Winston. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Ya estaremos la próxima semana Sí, pues. con un nuevo tema, y ya le estaremos anunciando de los nuevos viajes, porque vamos al Reino Unido, siempre vamos al Reino Unido, así que aquellos que les interese este tipo de historia, agosto, ¿no? Agosto nos vamos, como todos los agostos. Como todos los agostos. Nosotros Sí. pasamos los agostos siempre en mis islas. Exactamente. Exactamente. Así que estén muy bien. Nos vemos. Nos vemos.